Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Macetti, soy el director de la sede Flores de Diseño y Más, cursos de interiorismo, junto con mi socia Susana Hernández, directora de la sucursal Pilar, que estamos dando este ciclo de charlas durante el verano, durante diciembre, enero y febrero. Hemos dado todo un ciclo de charlas semanales. Y bueno, han tenido una gran convocatoria, estamos muy entusiasmados con eso, y en esta oportunidad invitamos a nuestro profesor de Espacios Verdes, Pablo Rodríguez, que nos va a dar una charla sumamente inspiradora y tiene que ver justamente con el curso que vamos a iniciar en el mes de marzo, en pocas semanas más. Después les vamos a dar los detalles. Y esta introducción que vamos a iniciar tiene que ver con un tema muy interesante, que es el uso del color y plantas fáciles. Ese es el título de nuestra presentación, de la presentación que preparó Moro. Me gustaría darle la bienvenida en principio a Susana. Bienvenida, Su, ¿cómo estás? ¿A mí? Hola Sí, a todos. Hola, Susana. Bueno, hola a todos. Mucha gente, de... mucha gente conocida y no conocida, pero un gustazo, tanta gente entusiasmada con este tema, un placer. Bueno, y también darle la bienvenida a Rosy Milgrom, porque esta charla la organizamos en equipo junto con Marketing en Arquitectura. Así que te doy la bienvenida, Rosy Milgrom, desde Caracas, Venezuela. Un gusto que estés nuevamente con nosotros. Igual, un gusto saludarles a todos y bueno, sé que vamos a disfrutar el Zoom y también quería aprovechar este minutito para invitarlos a tomar fotos, guardar las cantidades de imágenes que gusten y si también quieren compartir algo que vean en sus redes sociales, bueno, sería lindo también que lo hagan y si gustan, taguearnos sería súper. Así que bueno, genial estar aquí y poder disfrutar del Zoom y escuchar a Moro. Muchas gracias, Rosy. Bueno, Rosy nos está acompañando en este ida y vuelta de actividades que venimos realizando. Ya Rosy hizo hace unas semanas un Instagram Live con Moro, y también me hizo una entrevista hace unas semanas también, y estamos trabajando con ella también en equipo en este mundo del diseño. Así que agradecemos mucho a Rosy toda la participación. Y bueno, finalmente, lo más importante de todo el día, que es Moro. Hola, Moro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Fer? Un placer. Me siento halagado de estar con ustedes compartiendo este momento, con Rosy, con Susana, con vos. Bueno, un placer pertenecer a Diseño y Más y compartir este espacio con Marketing en Arquitectura. Bueno, vamos a ver qué de esto le suma. La idea es eso, compartir una experiencia en todo este tiempo el uso del color en los espacios verdes y de algunas plantas que nos van a facilitar diseñar. Así que, bueno, sí, cuando quieran, arrancamos. Es muy interesante. Yo simplemente mencionar brevemente el currículum de Moro. No me quiero extender mucho porque ocuparía toda la clase, pero sí decir que Moro es un profesional que está desde el año 2008 a la actualidad, está a cargo del curso de diseño de espacios verdes, el nivel 1 y 2, en la extensión de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo la suerte, ya hace varios años que doy una clase de iluminación ahí en su carrera, y es un gusto, y la energía que hay siempre en esa facultad, con la buena energía que hay en las clases de Moro. Así que estamos encantados. Moro tiene una larga experiencia como paisajista, como docente, ha hecho más de 100 proyectos de forma privada, ha diseñado parques, ahí se me metió la parte que es la iluminación. Ahí es donde te llamo a vos, Fer. Sí, en realidad él ha diseñado parques de todo tipo, jardines a nivel residencial, a nivel urbano, tiene una larga experiencia, viaja también todos los años a Europa también para estar actualizado con las últimas novedades en festivales, en ferias relacionados al paisajismo. Así que es un gusto, Moro, que estés con nosotros, y ya te doy entonces, ya tenés habilitada la pantalla para que puedas empezar tu presentación. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Vamos a empezar un poquito para unificar lo que vamos a ver después con
Ahí pasó la imagen. Ustedes avísenme si van viendo lo que yo voy proyectando. Ahí están viendo un círculo cromático. Sí, estamos viendo el círculo cromático. Bien, perfecto. Señor. Yo por el tema del delay para ver si lo ven. Bueno, Ok. vamos a empezar con un círculo cromático clásico. Hay más que a medida que avancemos vamos a ir modernizando un poco esto, pero nos va a servir como punto de partida por una de las cosas que yo digo siempre, que las plantas no las pintamos, o sea, no elegimos el tono de las flores ni del follaje. Entonces, el círculo cromático clásico como punto de partida nos viene bien, aquel que aprendimos en la escuela y aquel que más o menos todo el mundo conoce. En este círculo cromático, si ustedes observan, vamos a hablar de estas indicaciones que tiene. Por ejemplo, acá se marcan como colores primarios, amarillo, rojo y azul. Vamos a estar hablando de eso cuando hablemos de colores primarios, hasta que avancemos en otros círculos cromáticos más modernos. Pero son los que más conocemos. Después, un triángulo enfrentado nos muestra lo que son los secundarios. Violeta, naranja y verde. Hay una división, si ven en diagonal, que marca lo que son los fríos de los cálidos. Ya vamos a ver qué efecto causa cada uno en la práctica, ¿no? en los diferentes jardines. Lo que tenemos que saber, bueno, esto es una definición que les doy yo. Acá, por lo menos en Argentina, fríos tiene una connotación peyorativa. Entonces me van a escuchar hablar de frescos, de colores frescos y de colores cálidos, porque justamente una de las cosas que causan es frescura. Y una línea punteada, no menos importante, es esta línea que marca el encuentro entre el violeta y el amarillo, por ejemplo, pero si la trazamos con todos los colores enfrentados va a suceder lo mismo, que es los colores complementarios. Después lo vamos a ir viendo, pero vamos a resumir así esto del uso del color. Los primarios, amarillo, rojo y azul, tienen el poder de tener todos los colores, porque a partir de ellos surgen el resto. Y los complementarios son un resumen de eso. A ver si soy claro. El violeta está formado por azul y rojo, y el amarillo es un primario. Entonces, esto, a la hora de la primer premisa que vamos a ver en el uso del color en los espacios verdes, que es la simpleza, nos facilita mucho cómo resolverlo, cómo elegir una paleta de colores. Yo voy a hablar de 5 premisas, básicamente. La primera es la simpleza de lectura, cómo leer un espacio. Y cuando vemos un espacio diseñado, un espacio exterior diseñado, tener resuelto para el ojo, aunque no conozcamos nada de la teoría del color, es un punto de partida. O sea, vemos un jardín y decimos, sin saber nada, decimos es lindo. Bueno, quiere decir que por lo menos la variable del color está bien resuelta. Ya vamos a ir avanzando un poquitito y vamos a ver de qué estamos hablando. Si no soy claro con algo, no tengo problema con las preguntas, pero bueno, esto es básicamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de las imágenes que siguen. Primero vamos a ver... Moro, te interrumpo un segundo nada más. Justamente referido a las preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat las Exacto, preguntas, perfecto. Y al final de la charla hacemos un Buenísimo. resumen de ellas. ¿Vale? Buenísimo. Hagan eso, por favor. Buenísimo, genial. Ahora vamos a ver un poquito con qué nos encontramos en los colores primarios y secundarios en flores y follaje. Por ahora vamos a hablar solo de las plantas. El espacio exterior tiene muchos componentes, no solo las plantas, no se limita a las plantas. Hay objetos, hay paredes, hay pinturas, hay un montón de cosas que suceden, esculturas. Sin embargo, si vamos a hablar de las plantas, tenemos que ver con qué es con lo que contamos. Como les decía hoy, no las pintamos, tenemos estos colores, los dados. En este caso, cuando hablamos de amarillo, hablamos de esta gama de amarillos, o sea, nos vamos corriendo del amarillo hacia el verde, pero todo va a hacer que tengamos herramientas que con estos tonos que hacen referencia al amarillo van a darnos ciertas características del color que van a hacer que suceda lo que nosotros queremos que suceda. Amarillo como primario, rojo, fíjense que acá en este caso, en el rojo, voy de los rojos saturados, puros, hacia los bordó, digamos, esos colores que son un poco menos saturados, pero que también funcionan dentro del diseño como esa parte de rojo que necesitamos en algunas paletas. También está el rosado. Ya vamos a ver que el rosado, además de tener las características del rojo,
también posee otras en particular. Una de las premisas, una de las más importantes, es lo que producen los colores en particular, y ahí hablamos qué sucede con el rosado. Voy a repasar un poquito esto que me van a escuchar, repetirlo un poco, que es la simpleza como una de las premisas, la paleta elegida, que es el punto de partida, el contraste del color y la percepción del color, ya vamos a ver qué es esto, y algo que yo llamo en color todo el año, como una vez que elegimos esa paleta de colores, después la podemos desarrollar en todo el año, porque el jardín es un cuadro en movimiento que va variando, entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para que eso se sostenga. Elegimos una paleta y cómo la sostenemos. Estamos amarillo, rojo y azul. En esta zona particularmente el azul por lo general se consigue con plantines de estación, no es un color fácil. Hoy en día hay buenas producciones, de hecho hay algunas plantas Porque yo ya nativas. me vacuné contra la influenza. Perdón. Bien, ahí vamos. Decía que el color azul se ve muy reflejado en las plantas que son estacionales. En esta zona por lo menos, también más avanzado vamos a ver que los colores varían de acuerdo a la zona, cuáles son de las plantas que están en la zona, que son nativas y que consiguen esos colores. Nosotros tenemos acá en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, una salvia guaranítica, que es una nativa que contiene ese color, o sea, el azul, pero no es lo general. Si vamos más hacia el sur de Argentina, sí nos vamos a encontrar más comúnmente con este color azul. Después están, como ven, acá abajo se ve mi mouse cuando lo muevo, se ve el puntero de mi mouse. Sí. Bueno, acá tenemos follajes. En general nosotros hablamos de azules, pero son verdes azulados. Sin embargo, el efecto que producen dentro de los frescos es muy parecido, por eso lo usamos. Después tenemos los secundarios, habíamos dicho naranja, violeta y verde. Naranja tenemos mucho, nuestra zona se caracteriza por eso, es un color cálido, ya vamos a ver las propiedades de este color. Y después tenemos el violeta, fíjense que acá tenemos violeta, lila, algunos que tienen bastante tonalidad roja, o sea, toda esta gama puede entrar dentro de lo que son los violetas. Sin embargo, cuando veamos en particular algún espacio, vamos a ver que no produce lo mismo el lila que el violeta. Ya vamos a ver qué sucede con uno y otro. Bien, y los verdes básicos en zonas húmedas, como la nuestra, como muchas otras, el color verde, para generar un espacio exterior que tenga que ver con la naturalidad, digamos, tiene que estar muy presente. Sobre todo en las zonas húmedas. Vamos a ver que en las zonas áridas el gris es el predominante. Bien. Acá lo que tenemos es una paleta de primarios. Esto es el Keukenhof. Es un jardín para visitar con muchas bulbosas en Holanda. Fíjense, es una paleta bastante estridente, bastante fuerte. Sin embargo, como les decía hoy, es equilibrada. El ojo, sin saberlo, dice, acá están los colores primarios. Yo utilicé un poquito como truco que el rojo del fondo esté un poco más tirando hacia el magenta, y ya vamos a ver por qué, pero igual funcionaría igual con un rojo saturado. Entonces, esto ya nos muestra que una paleta que funciona, a nosotros nos sirve, por ejemplo, para espacios en donde se usa para chicos o para llamar la atención. Es una paleta que funciona muy bien, la paleta de primarios. Es bien marcada, es fuerte, por ahí no es algo que podamos ver todo el tiempo desde una ventana, genera ciertas cosas, sobre todo por la cantidad de cálido, pero sí es algo interesante para jugar un poco con eso. Fíjense que marcada es la fuerza que tienen los colores primarios. En segundo plano vemos este alineamiento de árboles con un tronco bastante llamativo, y sin embargo lo primero que da la atención es los colores primarios. Bien, otra vez, colores primarios, y acá lo que hablábamos hoy. Fíjense que el rojo en este caso está más bien hacia el bordó, hacia un rojo oscuro. Sin embargo, sucede que completa también ese trinomio de amarillo, azul y rojo. Después vamos a hablar de las otras variables que son textura, forma, pero lo que más me importa es una de las que más nos define el jardín, que es el hecho del color. Entonces, esto se equilibra a través del color.
Después vamos a ver en algunas imágenes qué pasa cuando cambiamos esos colores. Entonces, todo esto apunta a que la primera de las premisas, que es la simpleza, se resuelve a través de la paleta elegida. Por eso el punto de partida es la paleta elegida. Puede salir del deseo de un cliente, de un color en particular, y nosotros podemos saber qué sucede con el resto. Ya sabemos cómo acompañarlo. Una vez que conocemos cómo funciona el círculo cromático, sabemos cómo resolver. Si al cliente le gusta el azul, probablemente usar amarillo y usar rojo va a funcionar, o probablemente, cuando veamos los complementarios, usar el naranja va a funcionar, que es el resultado del amarillo y el rojo. Seguimos. Fíjense, un jardín pequeño delantero, sombrío, con una trepadora muy conocida acá, que es una Thunbergia lata, es una de las Thunbergias, se le dice Susana de ojos negros, ojos de poeta. Generalmente recibe muchos nombres comunes, pero por eso se usan los nombres botánicos para poder referir en todos los lugares con lo mismo. O sea, acá, en Venezuela, en Brasil, en México, el nombre botánico es el mismo. Sin embargo, el nombre común no. Tenemos un objeto que aparece con el azul y atrás el color rojo, saturado más hacia el magenta, pero eso completa la trilogía de los colores primarios. Esto es una foto que tomé en el Jardín Botánico de Ginebra, donde voy a un jardín botánico, eso sépanlo, así que si me acompañan, sepan que vamos a caer en un jardín botánico seguro. Fíjense la particularidad. El Jardín Botánico de Ginebra tiene diferentes espacios que ambientan diferentes lugares de climas particulares. Por ejemplo, hay hasta un jardín tropical, climas de los Alpes, de montaña. Y en este caso, a pesar de que eso apunta a la naturalidad, y de hecho en la naturaleza pasa, otra vez vemos el rojo de las amapolas, el amarillo y el azul. Eso organiza el espacio. Aunque uno no lo sepa, lo percibe. Acá una foto más cerquita de eso que sucede, y ahí nos marca que los colores primarios son un buen punto de partida. Bueno, ahora pasamos a los otros, a los secundarios. Nos corremos, ese trinomio se corre dentro del círculo cromático y aparece el naranja, el violeta y el verde. ¿Qué pasa con los colores secundarios? Sobre todo, insisto con esto, en las zonas húmedas, que uno de ellos es el verde. Entonces va a acompañarnos en la naturalidad del espacio. Hay mucho presente de verde en este lugar. Estas son plantas que, por ejemplo, acá en Argentina se puede hacer tranquilamente este espacio, y se pueden ubicar estos colores. Algo que voy a aclarar después es que, digo, cómo resolverlo, no voy a aclarar después, es que las flores no están todo el tiempo del año. Entonces también tenemos que ver qué podemos hacer para sostener esta paleta a lo largo del tiempo. Muchas plantas que florecen casi todo el año, por eso cuando hablemos de plantas fáciles vamos a ver un poquito que esto nos resuelve mucho cómo continuar la paleta. Una de las cosas que también sirve esto para destacar es, se les voy a dar como premisa y después lo vamos a ver más, los colores cálidos avanzan y se expanden. No realmente, sino es una ilusión que generan. Entonces, el equilibrio del color en esta paleta, por ejemplo, que tenemos el fresco violeta con el cálido naranja, va a estar dado por la cantidad que usemos de cada uno. No es un porcentaje exacto, pero sí sé que en general, sea cual fuese la paleta que elija, los frescos tienen que ocupar bastante más espacio que los cálidos para que la paleta esté equilibrada. Este es como una recetita. Este es un stand 2019, esto es en el Chelsea Flowers, algunas fotos que tomé del lugar, era sopilante, el uso del color era genial, y esto es un stand hecho por Tom Stewart, en donde otra vez usa la paleta, fíjense, de secundarios, violeta, naranja y verde, y donde el naranja aparece en una proporción menor que el violeta, esto que decíamos, y el verde, que es un color fresco, también aparece más, y generando naturalidad. Seguimos. Bueno, acá sumamos un poquitito más de esto de la paleta de secundarios. Acá está el naranja, está el violeta y está el verde. Pero si volvemos al círculo cromático, recuerdan que dije, el violeta tiene como complementario el amarillo.
Entonces, estamos sumando más color y que se sostiene. ¿Por qué? La paleta de secundarios está presente con el violeta, el naranja y el verde. Y el amarillo se sostiene porque es complementario del violeta. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos hacer una paleta amplia, ya vamos a ver varias paletas amplias, siempre y cuando se sostengan a partir de otros colores. De hecho, yo les pediría que empiecen a observar un poco en la naturaleza que sucede bastante seguido, o por lo menos donde sucede el ojo se detiene y lo percibe. Bien, otra vez, fíjense, naranja, violeta y verde. El naranja que está adelante hace que se sienta más cerca al espacio por esto de que los colores cálidos se acercan y se agrandan. Los naranjas que están atrás también, si fuesen más contundentes, veríamos cómo planchan la imagen, cómo acortan el espacio. Esto es una propiedad de los colores cálidos que hace que cuando tengamos un terreno, por ejemplo, que sea muy angosto y muy largo, el color cálido atrás va a hacer que se acerque. Entonces, si este terreno yo quisiera que fuese más más corto, con agregar naranja detrás, eso sucedería. No se preocupen porque esto lo vamos a repetir varias veces, analizando un poquito el tema del color. Bueno, esto está tomado en las calles de Ginebra, frente al lago Le Mans. Tomó algunas fotos de qué era lo que hacían con los colores y estas praderas, en donde, a diferencia de los jardines ingleses, tienen la floración un poquito más grande, no se ve como una pradera así de flores pequeñas. Fíjense que acá está el naranja, como decía, está el violeta y está el verde, pero el naranja tiene tanta proporción que llama mucho más la atención. Si yo tengo que ver esto, digo, ¿qué color hay ahí? Naranja. Sé que hay otros, pero el naranja gana la escena. Vamos a otra foto, del mismo lugar. Esto está al costado del camino, o sea, lo que vimos recién está pegado al lago y esto está más al costado del camino. Aparece una paleta de frescos, que a veces funciona sola. Aparece el violeta, aparece el verde, me falta el naranja para esta paleta de secundarios. Sin embargo, funciona la paleta de frescos para ampliar, para agrandar. Ahora vamos a ver qué pasa si incorporamos el naranja. Algo que no me quería perder de esto, algo que vamos a ver después, pero que acá ya se ve, es qué pasa con el color blanco, los colores claros, el verde muy, muy claro, casi blanco. Iluminan. Además de integrar, iluminan. Fíjense, ahí aparecen algunos miscanthus variegados que iluminan mucho el espacio. Bien, vamos a la siguiente foto. Fíjense qué sucede acá con el color. Aparece el blanco iluminando, y aparece el verde, y el naranja está mejor acompañado por el violeta, paleta de secundarios. El ojo se queda tranquilo. Una profesora mía de plástica me decía siempre, el ojo es fiaca. El ojo le gustan las cosas resueltas. Bueno, estas son las cosas que hacen que esté resuelto para el ojo. Entonces es un lugar que uno no se incomoda al verlo. Por lo menos tengo resuelto que es una paleta de secundarios. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todas las fotos, y que vamos a ver que tiene que ver con esto de simplificar. Esto es en el Domo de Chelsea, no recuerdo si es 2019, no, sí, es 2019 también. El Domo es un espacio donde muestran las variedades de plantas que hay. Los productores van haciendo diferentes híbridos y generan muchas plantas. Todo lo que ven ahí es lavandas. El color que rige es el violeta. Fíjense, vamos a agrandar un poquito la imagen. La lavanda, por lo general, la que más usamos son las violetas. Hay amarillas, hay blancas, hay muchas más. Ahora, a la hora de armar el stand, ¿qué hizo quien armó el stand? Dijo, tengo violeta, tengo verde, necesito el naranja para que la paleta esté completa. ¿Se ve esto? Si no, me preguntan, ¿eh? No tengo problema con... Después, cuando veamos las preguntas, vemos un poquitito. Si bien el naranja es muy llamativo, hay también un truco que se hace, que es desaturarlo un poco, como en este caso, no es un naranja saturado, y esto hace que funcione mejor con el violeta. Si observamos, voy a agrandar un poco la imagen acá, fíjense, este naranja es mucho más saturado, estuvo muy acertada la señora ahí de ponerse ese saco naranja, este un poco menos, pero esto hace que lo que llame la atención sea solo el naranja. Acá volvemos a esto, ¿no? Los cálidos
por más que se combinen con los friscos que van bien, llaman mucho la atención. Bien. Acá un acercamiento del espacio, otra vez. Fíjense la diferencia entre este naranja saturado y este naranja mucho más desaturado. Pero la paleta está bien equilibrada. El blanco lo vamos a ver que aparece, que ilumina e integra. Esos son, cuando veamos una de las premisas, que es, digamos, los atributos del color en particular, ahí vamos a ver que eso es uno de los atributos del blanco. Depende del contraste que tenga, a veces llama mucho la atención, pero por lo general lo que hace es iluminar e integrar el espacio. Bien. Acá tenemos una paleta de complementarios. Complementarios amarillo con el violeta. Dentro del círculo cromático que estuvimos viendo hasta ahora, estamos analizando, recuerden, el círculo cromático clásico, el violeta es el color más oscuro de ese círculo cromático, y el amarillo es el color más claro. Vamos a hablar de valor de luz. Cuando decimos más claro, tiene mucho valor de luz, más oscuro, menos valor de luz. Eso hace que sean del par de complementarios, para diseñar jardines, uno de los más estridentes, si no el más estridente. ¿Por qué? Porque combina cálido, amarillo, fresco, violeta, con muy iluminado amarillo, mucho más oscuro, violeta. Entonces, cuando quiero generar un impacto de color, como cuando vimos en las fotos al principio de colores primarios, que son bastante pregnantes, que llaman mucho la atención, cuando quiero hacerlo con los complementarios, el par elegido es el de violeta y amarillo, que son dentro del círculo cromático los más llamativos. Bien. Esto es en el Hyde Park, es uno de los jardines italianos que hay adentro. Jardines italianos tienen la particularidad de el agua presente, tienen cierta formalidad en las fuentes, en las estructuras. Después esto lo vemos mucho más avanzado en el curso, pero así como para dar un detalle, dentro de los jardines formales el italiano lo que incorpora es el agua. Fíjense, aparece, como decíamos hoy, el color fresco. Recuerden que prefiero llamarlo fresco, pero fríos está bien decirlo también. El violeta, y aparece el amarillo tímidamente en los iris dentro de la fuente, pero eso completa la imagen. Eso pasa en cualquier espacio. Cuando uno ve el violeta, el ojo quiere ver el amarillo. Eso pasa. Es de laboratorio. Entonces, eso sucede que la imagen se queda tranquila. El verde, en este caso, no está en naranja para hacer los secundarios, pero el verde es algo que naturalizamos en los espacios verdes húmedos, sobre todo. Entonces, va a estar siempre presente. Yo no doy como muchas recetas exactas, pero sí digo que un gran porcentaje de verde tiene que estar presente en un jardín que quiero que sea natural. Eso es importante. No es que esté bien o mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Digo, si quiero generar un espacio más naturalizado, el verde tiene que estar más presente. Seguimos un poquito. Esto es frente al Kensington, al castillo de Kensington, lo que está acá. Y fíjense, en este caso, como siempre pasa en los jardines, se escucha por ahí. Un pedazo de carne como para hacer un día en la olla. Y bueno, no es momento de hablar de comida, chicas, que tengo hambre. Por favor, si se les... Gladys, por favor. No hay problema. Bien, veamos, en esto es frente al Kensington, les decía, y es un jardín que por lo general, como todos los jardines ingleses, que no tienen formalidad, buscan algo más natural. Sin embargo, a la hora de elegir la paleta de colores, más allá de que esté naturalizado, hay una intención de paleta de complementarios que vimos recién, que es la violeta y amarillo. Fíjense, ahí están, con las nepetas, algunas hojas amarillas y algunas flomix acá. Creo que tengo una foto más cercana. Sí, acá está. Tenemos la flomix, atrás tenemos los allium y unos iris. Fíjense cómo se completa la imagen. Si yo tengo que analizarla desde esto de los porcentajes, debería haber acá más violeta. Lo hay, en esta toma no se ve. Del otro lado hay un conjunto macizo, más grande, que se ve mucho violeta y que compensa bastante la imagen. Ahora que dije macizo, más allá de lo que veamos después, no quiero perder este concepto.
Muchas veces se cree que las plantas que son muy lindas en particular y que tienen una floración muy linda en particular, como por ejemplo los pensamientos, Viola es el género científico, tienen muchos colores y son divinos en particular, pero si yo los pongo todos juntos, sin una organización, no funciona bien. Esto es lo que estamos viendo un poco. A veces, si agarro pensamientos violetas y amarillos y hago dos buenos grupos o macizos de esos colores, voy a tener mucho mejor resultado que si tomo todos los colores y los pongo juntos. Porque se genera un caos, se genera algo que se llama contaminación visual en el color y no funciona bien. Por eso hay que tener en cuenta en esto. No es que... Tómenlo como una herramienta, no como una complicación. Es muy fácil resolverlo una vez que uno conoce estas pequeñas premisas y conociendo de color, claro. Bien, otro, este es del Hyde Park, un lago que hay, otra vez aparece el violeta, aparece el amarillo, aparece el violeta, medio a su lado, un lila por acá, y acá viene bien fijarse que cuando vamos saturando, desaturando los colores, o aclarando, oscureciendo los colores, no generan lo mismo, ya lo vamos a ver. No se preocupen, en algunas fotos así entendemos qué sucede cuando un color está muy aclarado, como este caso que es un lila, casi tirando un rosado. Estos son Echium exaltatum, es una planta que florece en primavera muy fuertemente, pero después todo esto pasa a la primavera y voy a tener plantas verdes tirando al gris el follaje. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir las paletas de colores y sostener esa paleta a lo largo del año. Esto es en Chelsea. Esto se llama Green Chelsea. Es una calle en particular que tiene ropas de marcas muy reconocidas. Y lo que quería marcar acá, fíjense, está el azul y está el naranja. Pero el naranja está dado por el iluminador. Esta apertura visual la tuve a partir de las clases de Fernando en iluminación. Esto está generado intencionalmente. La luz es de color naranja lo que se genera y funciona muy bien con el azul. Y algunos violetas funcionan muy bien con el verde que hay. Repito esto, azul-naranja son complementarios. Naranja, violeta y verde son la paleta de secundarios. Todo esto está en este pequeño espacio. Pero está bien resuelto. Cuando uno lo ve, dice, no es que lo dice, lo piensa por ahí sin saberlo, le gusta. Vayamos no a lo técnico, sino al gusto, nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque técnicamente está bien resuelto. Bien. Estas son esculturas de Chihuly, les recomiendo que lo anoten, es un artista plástico estadounidense que hace esculturas en vidrio, desde el Kew Garden en Londres, en Inglaterra, hasta Missouri Garden. Bueno, ha hecho cosas alrededor del mundo en vidrio espectaculares, con un uso del color increíble y del material del vidrio, que realmente yo no vi otros artistas que hagan eso. El azul y el naranja como complementarios. Naranja con algunos tonos de amarillo que compensan muy bien con el verde. Entonces, también acá vemos, y empezamos a hablar un poquito, que lo vamos a ver con otras imágenes, cómo sostener eso que sucede en el año. Acá lo que tengo que reemplazar, cuando dejen de florecer esos narcisos, es el naranja. El azul va a estar presente por los objetos. Entonces, ahí tenemos otra de las premisas, que era el color todo el año, que era la quinta premisa. ¿Cómo sostenerla? Ya vamos a ver, con objetos, con pintar paredes, con otras cosas que no son solo plantas. Bien, esto también es del Domo de Chelsea, 2018 creo. Fíjense lo que sucede con el naranja y el azul, cómo la tensión va ahí, en esto que sucede acá. Está bien, son colores saturados, sin embargo, la paleta llama la atención hacia ese lugar. El blanco, como lo vemos ahí, también ilumina, integra un poco, pero si afinamos la vista, vemos que nos atrae eso que sucede acá. Y también con el verde y el violeta y el naranja pasa lo mismo. Esto que sucede acá, me gustaría aclarar lo que pasa con algunas plantas que tienen varios colores dentro de la floración, sobre todo si la floración es prolongada. Generalmente van a ser muy protagonistas. Si tengo que elegir combinar flores de diferentes colores, tengo que elegir que tengan un color pleno. Si voy a elegir una flor que tenga colores combinados, va a ser la protagonista, no le compito. Eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Seguimos un poquito. Bueno, esto es un pequeño estanque. Fíjense cómo están completados los colores acá. Tenemos el violeta, tenemos el verde, y el naranja está dado por los caracios que están dentro del espacio. Es una paleta equilibrada, no necesariamente solo por las flores o las hojas. Otra de las cosas que viene bien a aclarar, el funcionamiento del azul y el violeta, y de los frescos en general, con la iluminación natural. Los frescos con iluminación natural se ven más empalidecidos, el caso del azul va más hacia el violeta, se ven más desaturados cuando hay mucho sol. Cuando hay sombra se lucen mucho más. Estos que son iris luisiana, que son unos iris que van tanto dentro del agua como fuera del agua, funcionan en tierra o sumergidos hasta 10 centímetros después del cuello de la planta. No pasa con la mayoría de las plantas, o sea que los puedo usar dentro y fuera del estanque, integran lo que es el exterior con el estanque. Tienen la particularidad que cuando los ilumina mucho el sol se ven violetas, y cuando deja de iluminarlos se ven más azulados. Eso también sucede a lo largo del día, no solamente a lo largo del año, la variación de los colores. Ya vamos a ir a ver al contraste y a la percepción del color, y vamos a entender un poquito mejor qué sucede con eso. Bueno, y acá vamos a ver otra paleta más, y vamos a ver el otro par de complementarios. Primero el blanco, dijimos, ilumina, contrasta, a veces tiene la función, igual que los cálidos, llama tanto la atención que se viene hacia el espectador el blanco. Por eso depende con qué lo combinemos, si va a funcionar como contraste o va a funcionar iluminando. Acá tenemos el par de complementarios rojo y verde. Si observan, yo no sé cómo se ve en cada pantalla, pero el rojo que está detrás es más bien lo que llamaríamos un coral. Tiene un tono de anaranjado, tiene un tono que se va hacia otro lugar. Eso hace que el verde se vea bien. Funciona bien esa paleta. Y ahí volvemos al círculo cromático, y les voy a explicar un poquito más para poder avanzar en el otro círculo. Recuerdan que en este caso, el complementario del rojo es el verde, en el círculo clásico. Yo hice una imagen en donde se encuentran esos dos colores, el rojo y el verde, par de complementarios. Si todos observan un poquito, van a ver una línea negra que divide el rojo y el verde. Esa línea negra no existe. Yo no la voy a poder sacar por más que haga movimientos en la imagen. Esa línea negra la construimos para poder ver este par de complementarios. ¿Por qué sucede esto? Por algo que hablamos un poquito al principio, que es el valor de luz. Ese valor de luz hace que el verde y el rojo sean tan claro oscuro, iguales. ¿Se acuerdan que el violeta y el amarillo estaba muy separado? El rojo y el verde está muy junto en el valor de luz. Si esta imagen la voy a pasar ahora en blanco y negro para que ustedes vean qué es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, dentro del par de complementarios, cuando vemos algunos jardines, tengo que tener cuidado con el rojo y el verde, porque nos va a pasar eso. Pasa con muchas plantas. Miren, un ejemplo más claro. Pelargonium, el famoso malbón que conocemos, para aquellos que lo conocen, y si no, se los presento, Pelargonium, el malbón, rojo y verde con la misma saturación de iluminación. O sea, si tengo que decir cuál es más claro, cuál es más oscuro, no puedo definirlo. Miren lo que sucede si lo pongo en blanco y negro. Esto sucede. Se plancha la imagen. Eso genera confusión. Y lo que sucede a veces es cuando tenemos este rojo y verde es que veamos los colores amarronados. Por más que sea rojo y verde, el marrón es un color quebrado, que es la mezcla de los dos colores, y sucede esto con el color. Bien, avanzo un poquito más. Acá agregué otra paleta. Para aquellos que trabajan en gráfica o en pintura, van a darse cuenta que es los colores primarios que utilizamos en la pintura, que es el magenta, el cian y el amarillo. Para que no se pierdan con lo que vimos, también el rojo se enfrenta con un verde como complementario, pero más azulado. Igual sucede lo mismo con el valor de luz. En cambio, si enfrentamos el magenta, que en este caso está como primario, con el verde, sucede esto. El magenta tiene un valor de luz mucho más alto, o sea, es más claro, y el verde tiene un color de luz mucho más bajo, más oscuro.
y esto pasa si lo paso a blanco y negro. Ahí se ve claramente la diferencia de iluminación. Y esto pasa, sí, perdón. Y esto pasa si lo llevo a la imagen. Hasta puedo aclarar el verde y se va a ver bien con el magenta. Entonces, como detalle nada más. Hay que avanzar mucho más en estos temas, pero como detalle. Rojo y verde son un par de complementarios conflictivos en la teoría clásica. Tengo que aclarar el verde o oscurecer el rojo, o viceversa. Oscurecer el verde y aclarar el rojo, eso va a hacer que funcione bien. Entonces, a la hora de elegir esas plantas, como la Impatiens, la alegría del hogar, los Pelargonium, tengo que ver que eso no suceda para generar algo en el color más interesante. Esta es una imagen del Chelsea Flowers, también 2019. Jonathan Snow es quien hizo el diseño, es un homenaje a América Latina, está inspirado en el norte de Chile, era muy, muy lindo el espacio, había una cascada natural, y me sirve para mostrar el rojo, cómo funciona con el verde claro. ¿Se ve ahí? El verde claro le da entidad al rojo. Si esto no sucediera, y el verde tuviese el mismo color, perdería la imagen y no vería la estructura tan importante que es el puente que está atrás. Ahí lo ven. Ahí. Y en esta aparezco yo, ahora me doy cuenta, en la imagen. Fíjense que el verde claro con el rojo funciona mucho mejor que lo que sucede con el verde cuando se empieza a encontrar con ese tono de luz. Seguimos un poquito. No sé, Fer, cómo estamos de horario. Tengo mucho más de color. Si queremos ver algo de planta. Seguimos bien, adelante. Yo no tengo problema. Genial. Seguimos. Muy interesante. Bueno, en esta imagen vemos, es un jardín pequeño delantero, en donde aparece otra vez el azul. Estos son Agapanthus inapertus, es una variedad que ahora se está usando mucho. Yo la uso hace tiempo, pero la verdad que no se consigue mucho que se produzca. Los Agapanthus africanos comunes son celestes y florecen en diciembre. Estos florecen en enero y febrero, son de color azul intenso y generan otro efecto. Acá vemos el azul, el amarillo, y ahora ya les puedo hablar de el rojo llevado a un color, digamos, más claro, con algunos tonos de naranja. Ese tono que tiene acá ese coral funciona muy bien con el violeta. Naranja, violeta y verde tenemos. Y tenemos, por otro lado, azul, amarillo y rojo. Recuerden que no pintamos las plantas, sí pintamos las paredes, por ejemplo, y eso hace que tengamos una posibilidad mayor de combinar estos colores. Esto es lo que da equilibrio a este espacio. Otra de las cosas que también voy a marcar, y se los digo ahora a pesar de que lo veamos después, el verde en los objetos no oculta nada. Hay una tendencia de los productores de objetos, de tapas de pileta, de paredes, de lo que sea, cualquier objeto que implique en hacerlos color verde. Cuando ponemos el verde en algún objeto, se ve mucho más, no es natural. El color que funciona para desaparecer en el espacio exterior es el negro. Pasa lo contrario que pasa en los interiores. Yo pongo un negro en un interior, puede ser que me complique, me achique el espacio. Si yo pongo un blanco va a agrandar. En el exterior pasa lo contrario. El blanco, imaginen un terreno que tenga 10 por 10 de fondo y yo lo pinto todo de blanco, un blanco extremo, ¿no? Sabemos que los blancos tienen diferentes tonos, pero un blanco extremo, se llaman blanco nieve. Eso va a generar una caja de zapatos una caja, digamos, blanca en el fondo del terreno, que va a hacer que el espacio se perciba como más chico. Ya vamos a ver qué sucede si pinto esas paredes de color negro. Ahora, no elijo nunca el verde. El verde tiene que ser muy oscuro para que funcione bien, y lo vamos a mostrar con algunos ejemplos. Seguimos. Bueno, ahora vamos a otro tipo de paletas que podemos usar, que es paletas de cálidos o fríos, frescos, recuerden. La paleta de cálidos es muy interesante, porque los cálidos además tienen esa cosa de generar energía. Los frescos generan relax, los cálidos generan energía, acción. Eso es lo que sucede con las sensaciones de los colores. En este caso tenemos un verde fresco, color fresco, tenemos un violeta, pero recuerden que los colores cálidos se amplían, se expanden y vienen hacia el público, entonces con esa cantidad de colores cálidos, aunque sea 50-50, va a ganar el espacio. Entonces va a definir el espacio como cálido, a pesar de que yo tenga algunos colores frescos. El fresco o el frío, para que gane el espacio, gane la paleta y pueda decir es una paleta de fríos,
tiene que estar dominando casi todo el espacio un 60 o un 70%. Cuando haya una presencia mínimamente el 50% de cálidos, va a ganar la escena y voy a tener que definirlo como un espacio de colores cálidos. Fíjense ahí. El verde es un color frío por naturaleza, tiene mucho de azul. Sin embargo, el cálido gana la escena. Otra vez, aparece mucho el verde, el cálido está dado por los objetos, acá la madera con ese color rojizo, las espigas de las gramíneas, las flores que aparecen, eso hace que ese espacio sea cálido. En este caso tenemos los frescos, fíjense, ganan mucho el espacio acá, y no hay un cálido que le compita. Bueno, esto lo que generan también los frescos es que al achicarse y alejarse, generan mayor profundidad. Entonces, a diferencia de lo que vimos hoy con los terrenos, en donde yo tengo un terreno muy alargado y que quiero achicarlo, o sea, que parezca más ancho y más corto, y pongo cálido atrás, si pasa lo contrario, el terreno no es tan largo y yo quiero que parezca más espacioso, bueno, se llaman colores ambiente y dentro de ellos están los frescos. También están los grises, los colores que hacen que el espacio del fondo se perciba como más alejado. Esto es lo que generan los colores frescos. Otra paleta de frescos. Bueno, esto habría que discutir un poco acá el tema de la forma, pero no es una de las variables que estemos viendo, así que en el curso sí la discutimos, pero acá nos perderíamos mucho tiempo en hablar de eso. Pero sí son colores frescos. Bien, otro. Bueno, a esto viene para dos cosas. Un tips. Nunca, nunca, nunca la wisteria, que es la glicina, va cerca de la construcción. Colores frescos, está bárbaro, esta imagen está muy interesante, pero la glicina siempre a más de 15 metros de la construcción. Eso se los doy como detalle porque es uno de los grandes errores de los principiantes, por esto que genera la glicina que florece proterante, o sea, la flor sale antes que la hoja, llama mucho la atención, da mucha frescura, pero nunca va cerca de la construcción. Bien, tulipanes en colores frescos. El amarillo, si volviéramos al círculo cromático, no vamos a perder el tiempo en la vuelta ahora, pero el amarillo está justo al borde de pasar a ser un color fresco, va a depender del entorno. Cuando más tiende al verde va a ser más fresco, cuando más tiende al naranja va a ser más cálido. Acá se acerca más a los frescos, el violeta y el verde le dan como más fuerza hacia los frescos, por eso esta paleta se ve de colores fríos. Bueno. Estridente. Ahora vamos a ver un poquitito, cortito, de paletas amplias y paletas reducidas. Esto es Butchart Garden, es Canadá. Es un lugar que obviamente a uno le encantaría ir a visitar, pero no creo que a nadie le guste tener la vista de la cocina con tantos colores, pues se va a poner un poco nervioso. Esto es lo que pasa con estas paletas. Es una paleta amplia, hay que manejarla bien porque es muy estridente. Acá no hay una claridad. Si bien hay macizos, como hablábamos hoy, no hay organización, ni en la forma, ni en la textura, ni el color, y eso hace que sea muy fuerte. Por eso, una de las estrategias del color es ir hacia las paletas reducidas para tener un buen resultado cuando recién empiezo. Cuando ya manejo el color puedo usar paletas amplias y vamos a ver cómo. Pero cuando recién empiezo, las paletas reducidas resuelven mucho más de las que hablamos hoy. Complementarios. Tengo el verde y después tengo una paleta de complementarios. Eso va a resolver mucho mi trabajo. Fíjense, esto es el Four Seasons Garden, esto está en Inglaterra. Es un jardín premiado, pero premiado por, allá se dividen las categorías entre paisajismo y jardinería. Está premiado por el trabajo de jardinería, no por el de paisajismo, y está bien que no esté premiado por la cuestión estética. No quiero criticar a América, la dueña, pero sí pasa que está muy desorganizado el color. Y nos sirve para ver que no necesito flores para hacer este caos visual, esta confusión visual, o como decíamos hoy, contaminación visual a partir de las flores. También se puede generar con las hojas. Esto hay que organizarlo. En el curso vemos cómo, después armamos unas cuestiones con el color, todo esto se puede organizar. Obviamente la dueña del jardín no va a querer porque ella aprecia cada planta en su particularidad, que es lo que pasa con los coleccionistas. Los coleccionistas ven la planta en particular y qué es lo que genera, no el entorno. Nosotros trabajamos con el todo, paredes, plantas,
todo. Y acá sucede que la paleta está generada de manera amplia, sin flores, y no está organizada. Bueno, esto es otra parte de la misma casa. También sucede, un detallecito también, en macetas en las escaleras, y son pequeñas, no. Eso se los tiro como tips. No, no porque incomodan el espacio, no se puede pasar, no. Hay que buscar otra manera para resolverlo. Pero más allá de eso, el color está muy desorganizado. Es que no me gusta la imagen, pero técnicamente está desorganizado. ¿Qué hago con esto? Lo organizo. Ven, ahí hice un pequeño toque de Photoshop. Le llego a hacer esto a Mary, me mata, pero digo, la manera de organizarlo un poco es elegir una paleta más reducida de frescos, aprovechar la simetría, otro de los componentes en la forma, otra de las variables, y ver qué pasa con el color. Bien, bajo la energía, pero está mucho más organizado, es simple para el ojo, atravieso eso sin que genere un conflicto visual. Bueno, acá están las dos comparaciones. Esto de la izquierda es mucho más enérgico, lo de la derecha es más fresco, sin embargo le da mucha más organización y es algo que uno puede verlo cotidianamente. Si yo paso por acá, seguramente voy a empezar a cambiar las cosas de lugar, y si no tengo idea del uso del color, no voy a llegar a un buen puerto. Este es un buen puerto, por lo menos para resolver esto. Bien, acá tenemos una paleta amplia, en donde hay secundarios y primarios. Pero acá, esto se los dejo así pendiente, lo que gana es la textura. A pesar de que hay mucho color, la textura gana por estar homogénea, por estar organizada, y deja que yo haga esta paleta. Y además hay un concepto cultural, mucho de la cultura tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, que es que la pradera está bien vista, las pequeñas florcitas, y si vemos, cada color tiene su flor. No sé si soy claro con esto. Los rojos son todos la misma flor, los violetas son todos la misma flor, y esto organiza esta paleta y funciona. Seguimos un poquito porque quiero avanzar con algunos temas. Bueno, esto es un homenaje, esto es 2012, el Chelsea Flowers, no, 2010. Era un homenaje a uno de los Beatles, a George Harrison, hecho por Ringo Starr y la señora, en donde ahí se lee una letra, en ese sol se lee una letra de los Beatles, Sun, Sun, Hitch, Come, Sun, Sun, dice ahí. Bueno, esta paleta es amplia, sin embargo la base es de secundarios, violeta, naranja y verde. Eso deja que yo incorpore todo lo demás. Además el espacio, hay veces que también trasciende el tema del color. Había cosas que sucedían con el color acá, esto tenía que ver con una etapa de los Beatles que era el Flower Power, digamos. Es todo el recorrido en la vida de George Harrison, empieza con una parte de Liverpool gris, del posguerra, después sigue por la época de los Beatles y el uso de las drogas y el color, y después termina en una etapa mucho más espiritual y termina con estos colores que son verdes claros y blancos, y termina en una pagoda blanca muy interesante. Bueno, eso es un buen uso del color. Hay un concepto ahí detrás de eso. Entonces ahí ya no discutiríamos tanto estas cosas simples de la paleta que resolvimos. Pero para llegar a eso hay que tener la base que hablábamos antes, ¿no? Bien, este es el espacio, ¿ven? La parte del posguerra de Liverpool, más acá está más gris, los colores secundarios, y allá hacia la parte más espiritual de George cuando estaba acercándose a su final, digamos. Bien, también una paleta de secundarios y primarios, esto es en un campo, en una zona cercana acá, eran unos clientes que querían tener algo estridente, pero sin dejar el verde, por eso van a ver mucho verde, y hay mucho más verde, pero querían que el color llame la atención, y elegimos una paleta de primarios y de secundarios. Acá lo que hicimos es utilizar otra de las variables, que es la textura, todo muy espigado. A ver, para dejar más claro esto, las variables, color, forma, textura, tamaño, son las que uno utiliza en el jardín. Ahora, no puedo poner todas las variedades de cada una de esas variables, porque si no veo color, textura, tamaño, forma, color, se ve todo mucho de eso. Entonces, algunas de las variables las dejo quieta, en este caso las texturas de las espigas, y con las otras me muevo. El color es muy fuerte como variable dentro del jardín, pero las otras también. En los jardines formales, acá no tenemos muchos, obviamente, porque estamos hablando de color, la variable más importante es la forma.
no hay discusión. El color predominante es el verde, pero en el resto de los jardines, los informales, los naturalizados, lo que juega es el color. Bien, una paleta pequeña pero estridente. Esto es para desmistificar algo un poco, que tiene que ver más con esto que hablamos con el rojo y el verde. Ahí hay naranja y hay rosado. Y hay como un tips que sale por dos lados. El naranja con el rosado, en los jardines no. Sí, sí funciona. Hay que saber cómo usarlo. Esto tiene que ver con el valor de luz. Pasa lo que pasa con el rojo y el verde. Cuando pongo rosado y naranja muy equilibrados en el valor de luz, claroscuro, digamos, ahí suena raro lo que sucede. Pero si pongo un rosado muy claro con un naranja muy estridente, funciona bien. Y además, ya que estamos hablando hoy de lo cultural, en un momento se puso de moda en la ropa, hace unos 10 años atrás, más o menos 8, el naranja y el fucsia como colores, y eso hicieron que los incorporemos. Y algo que antes nos parecía realmente desagradable, que no funcionaba, hoy funciona. Eso es un temita un poquito más avanzado, pero también lo vemos. Y ahí vamos al otro extremo, paleta reducida. Y una paleta que también le vamos a sumar algún concepto que no hablamos hasta ahora, que tiene que ver con esto que vimos al principio, del el rojo y el rosado. ¿Se acuerdan que les dije? El rosado, si bien tiene atributos del rojo, tiene, como va empalideciendo y se va acercando más al blanco, tiene esos atributos más asociados. Y además tiene un atributo muy particular, que es cultural y tiene que ver con el color, que es un color romántico. Entonces, muchas veces cuando la presencia del rosado es importante en un jardín, la paleta tiende a ser una paleta de colores románticos. El lila también lo hace, ahí estamos haciendo la diferencia entre el violeta y el lila. El celeste, o el cian, que no es el azul, pero más el celeste, que es un azul con mucho blanco, genera esto, una paleta reducida y una paleta de colores frescos, y además una paleta romántica. Otra paleta reducida, también de colores frescos, rosados, lilas y verdes, en un jardín mucho más naturalizado, pero que genera esto que decíamos hoy. Aparece el amarillo tímidamente hacia atrás, pero si observan bien, se acerca un poquito más que lo otro que parece alejarse, que es los colores frescos que vemos por alrededor. Bien, avanzamos un poquito más porque hay como muchas imágenes y quiero ver en particular. Esta. Quería mostrar algo feo del Chelsea Flower, perdonen, pero quería dar el lujo. No se le ven los hilos a la muestra de Londres, el Chelsea Flower. Dura 5 días, es una muestra increíble, que se montan paisajes increíbles, y tienen un domo. Bueno, acá si tenían que hacer algo mal con el color, lo hicieron. Entonces, era lo único, les digo, el resto estaba impecable. Pero acá para mostrar el productor, pobre señor, pero no lo quiero agredir, pero sí en cuanto al color sé que esto no está bien, que quería mostrar sus crisantemum, mostró de una manera con el valor de luz de los colores y la interacción de los colores y los iconos que uno utiliza de una manera no correcta, por lo menos técnicamente. Primero, si yo uso un arcoíris, todos conocemos un arcoíris, tengo que hacer un arcoíris con los colores del arcoíris. Cuidado con eso. Cuando uso un icono, tiene que ser, todas las reglas se pueden romper y para eso uno las aprende, ¿no? No puede salirse de ese lugar. Ahora, si me salgo bien y lo hago con contundencia hacia algún lugar. Esto está a mitad de camino. Se salió de los colores normales del arco iris y no logró un efecto mucho más visual. Doy un ejemplo. Si hubiese usado tono de violetas, blancos y rosados, por ejemplo, hubiese hecho un arco iris de colores frescos que hubiese quedado divino. Pero acá quedó a mitad de camino. Y ahí lo ven más en primera persona. No lo felicité, por supuesto, porque no me gustaba. Bueno, unos detallecitos más de algunos jardines. Esto es el antes y el después de un jardín. El jardín, el resultado de arriba es lo que dejé, digamos, lo que hice a partir del de abajo. Querían un jardín un poco más moderno, una casa antigua. Pero fíjense, el color elegido fue el azul, porque había que ampliar un poco más el espacio, generar presencia en el espacio, que no sucede con este color. Bueno, elegimos el azul y como complementario en los tutores el naranja. Ahora, yo hice algunos cambios en Photoshop, este es el que quedó, digamos, pero fíjense qué sucede si este espacio, que está en azul, lo pintamos de rojo. Es un detalle, solo la pared. En la foto no se ve tanto como se vería en persona, pero el rojo es un color cálido, se va a venir hacia adelante, va a achicar el espacio, lo va a contener. No está mal, es lo que yo quiero hacer por ahí.
Quiero que sea un espacio acogedor, contenedor. Ahora, si yo quiero generar mayor frescura, voy a ir a esto. Quiero que el espacio se vaya hacia atrás, que tenga presencia, pero que sea desapercibido dentro del entorno. Acá no lo voy a pasar desapercibido. Un poquito más. Bueno, este espacio, esto es cortito, es un espacio en donde no había nada y querían generar algo que dé una contención. Acá se puso mucho verde, se utilizaron los colores primarios, otra vez, color todo el año, ¿se acuerdan de las premisas? Estos agapanthus, que son los africanos, no son los inapertos, son los celestes, florecen en diciembre. Entonces, ¿qué pasa el resto del año? No tengo azul. Bueno, pinto las macetas de azul. Algo tan simple como eso. Y tengo la paleta de primarios completa. El verde presente y la paleta de primarios. Y en estas fotos siguientes, lo que hice es, fíjense la diferencia, un pequeño detalle, ¿qué pasa con el color? La pared la pinté de gris. Desaparece como parte de la escena. Acá es parte de la escena. Acá deja de serlo. Y si la oscurezco más, no sé dónde termina el espacio. Las ventajas del negro. Seguimos un poquito más. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Colores cálidos se amplían y se vienen hacia el espectador. Fíjense que este cuadrado del centro parece más grande que este violeta. Sin embargo, es de la misma medida. Está hecho milimétricamente. Y el violeta, que es más oscuro y es frío, se va hacia atrás y se achica. Eso sucede también con las plantas. Miren acá, para dar este ejemplo. Esto es una terraza de acá de La Plata, una terraza en donde se quería generar este impacto de violeta-naranja. Esto es un follaje otoñal. Y miren atrás lo que pasa. Eso es follaje otoñal de color amarillo. Se viene, se junta casi con la pared. Miren lo que sucede ahí. Aunque sea sutil, se despega, se aleja, porque es un color fresco, el violeta. Puede pasar con un jacarandá, por ejemplo, en su época de floración. Bien, esta es otra imagen. Esto es el Saint Park. Es el entremedio entre el Green Park del Buckingham y el Hyde Park en Londres. Me llamó mucho la atención los patitos del cisne y ahí los chiquititos andando, pero esto lo que quería mostrar de acá, con esta imagen, es lo que sucede con el blanco. El blanco también, cuando está en mucho contraste, aplana un poco la imagen, se viene por contraste, que es una de las cosas que nos falta ver, y me gustaría cerrar un poquito con esto, el tema del color. Por contraste se viene hacia adelante, ilumina, pero fíjense qué pasa si yo lo saco del fondo. ¿Notan cómo se va la imagen hacia atrás? No se acorta. Es sutil la diferencia, pero se va hacia atrás. Entonces, es otro de los poderes del blanco. Ilumina, integra, pero también agranda o achica el espacio visualmente. Ese espacio era mucho más extenso de lo que se ve. Bueno, acá tenemos como el blanco ilumina sobre una pared negra, como el gris es otro de los colores que ilumina, una de las particularidades que tiene. El gris, nosotros por lo menos en nuestra zona, es un color de pleno sol. En general las plantas grises son de pleno sol. Por eso aquellas, como el azarero enano, de color variegado, que tiene un verde seco, pero que da un gris en sombra, y funciona en sombra, la utilizamos mucho para iluminar en sombra, que es lo que buscamos. Entonces, el gris es muy buscado en sombra por eso, porque ilumina. Por lo general, funciona mejor en sol que en sombra. Y también el gris, en este caso, es un jardín de Tom Hobling, también una presentación ahí en el Sexy Flower. Pienso que esto está hecho por 5 días nada más, ¿eh? Y ya después de armar esto, ahora se hace en mayo, se hace en los últimos días de mayo. Es increíble, uno lo ve ahí y no puede creer que eso esté nada más que para 5 días. Después se levanta todo y se vuelve a armar lo que va a ser la muestra del año siguiente. Este jardín muestra que el gris, y de hecho fue la intención del jardín, sirve para generar naturalidad de espacios áridos. Así como hablamos del verde para espacios, para climas más húmedos, el gris presente en muchas de las plantas ahí busca eso, busca generar un espacio árido. Y acá tenemos también, ¿no?, sutilezas, pero aparece el azul, aparece el naranja. Fíjense acá, violeta, naranja y verde, con estos bulbines que aparecen acá. O sea, sigue, a pesar de querer generar naturalidad, sigue teniendo en cuenta la paleta que utiliza. Este es otro espacio, de esto tengo
millones de fotos, no quiero aburrirlos, y ahí ven, esta es la muestra y se ven la gente caminando, este es el hospital de Chelsea, es un espacio que se les da y que a veces con efectos visuales del color generan que parezca más grande. Esto tenía 8x6, no era más grande que eso y parecía muchísimo más. Bien, bueno, valor también, esto es el Hyde Park. Fíjense lo que pasa con el amarillo. Amarillo tenemos mucho para usar en sombra, ilumina mucho. Vamos a llevar esto a una escala pequeña. ¿Ven esta torre que está acá? Vamos a suponer que es un terreno que tiene un tanque que quiero que no se vea, un tanque de agua feo. ¿Qué hago con eso? Desvío la mirada llamando la atención hacia un sector. Esa es otra de las propiedades del color. Yo genero impacto de color, genero que la mirada se desvíe a eso primero. Después voy a ver el objeto que no quiero ver, pero no importa, va hacia ese lugar. Bueno, el negro, que no es un color, es ausencia de luz, pero vamos a hablar del color negro, obviamente. Fíjense, este espacio es un terreno pequeño de fondo que tenía una terminación triangular y que había que ocultarla. Bueno, con negro se ocultó. Ese es el espacio mucho después, pero fíjense lo que sucede con esta pared, lo que sucede con esta pared. Por eso el negro, aunque cueste utilizarlo, es una herramienta fantástica para los exteriores. Ese es el mismo espacio, y fíjense cómo desaparece acá, y qué pasaría si yo pongo otro color. Achico, acerco, contengo el espacio. Y ni hablar del blanco en exterior. Fíjense cómo esta columna, que por ahí no le prestamos atención, de chapa acá, nos complica la mirada, parece que no fuese del lugar. Y en negro no la percibo. Bueno, acá también, el contraste de las plantas junto a la pared negra, y además cómo oculto los diferentes materiales con el negro, es una herramienta genial. También, esto es del Chelsea Flowers, de afuera, en donde lo que se buscaba en esta fuente que se vea el agua y el proceso, por eso el negro. De ahí salía agua, caía hacia abajo, el ruido era fantástico, era un ruido muy sutil de agua, y era una esfera muy pregnante. Una esfera es algo que nos llama mucho la atención. Sin embargo, el color negro hacía que pase desapercibida y que uno lo primero que preste atención era al agua. Bien, y acá lo del verde, que era lo que les quería decir. Esto es el Green Park, frente al Buckingham. Estaban armando, justo saqué la foto cuando estaban armando el jardín nuevo. Así que me pareció genial para mostrar esto. Fíjense, el verde, la presencia que toma. No dejo de ver a esas personas que están ahí. No se oculta en la escena el verde. Vamos a verlo con algo más claro. Acá era contundente. Bueno, también está el par de complementarios rojos y verdes, pero un rojo claro. Eso está muy bien logrado. Miren esto. Esto es un barrio en un country que me tocó hacer la parquización. Ahí recién estábamos poniendo la grama con el equipo en algunos sectores, pero una de las cosas que más me molestaba y que me molesta hoy en día es la tapa de la bomba de la pileta, o sea, de la piscina y todo el artefacto que va alrededor de ella. Usan el verde creyendo que eso va a hacer perderlo en el entorno. No sucede. Es un pequeño objeto verde que no voy a dejar de ver. Miren qué pasa si lo pinto de negro. Por suerte hay productores que ya lo están haciendo. ¿Notan la diferencia? Desaparece del entorno. Desaparece junto con las sombras, por eso la importancia del negro como un color. Acá también costó convencer a esta clienta para que tomara la decisión, perdón, me ubico, de pintar la pared de negro. Si la hubiese pintado de verde, eso en realidad es un verde noche muy oscuro. Acá yo lo hice, lo toqué un poquito más y lo puse en gris, fíjense cómo funciona. Es una paleta de secundarios, como vimos, violeta, naranja y verde, y el verde en la pared, por lo menos en nuestra zona, genera como si fuese un frontón de una cancha de tenis, una cancha de pádel, o algún lugar así, pero que nada tiene que ver con lo natural. Por eso hay que correrse un poquito de ese lugar. Bueno, y esto un poquito cerrando, así vemos algunas plantas. Si tengo tiempo, Fer, habrá algunas plantas. No sé cómo estamos de tiempo. Moro. Sí, vemos unas plantas ya como cierre. Perfecto. Sí, claro. Con el tema del color cierro con esto. El verde, bueno, acá en a ver si tengo otra más, en donde aparece todo el verde como elemento en sus diferentes tonos, empieza a aparecer la otra variable, que es la forma. Los jardines formales, como vimos recién que tenía algo de formalidad, ahí la variable ya no es el color, sino la forma o las tonalidades, pero el verde prima en los jardines formales. Cuando vamos hacia los informales,
los naturalizados, los jardines pop, los jardines más sueltos, digamos, ahí sí el color es importante. Ahora, cuando vamos a los jardines formales y aparece mucho el verde, lo que prima es la forma. Por eso los jardines japoneses, que marcan todas las estaciones, en verano, cuando no hay mucha floración y no hay mucho color, lo que se destaca son las formas. Eso también vemos cuando vemos los estilos de jardines, vemos qué sucede con el estilo de los jardines formales. Bien, dejamos hasta acá con color, así vemos algunas plantas, por lo menos para que se lleven, aunque sea 6 o 7 de las plantas estas que funcionan muy bien y que sirven para principiantes. Algunas ya las muestro directamente en grupos, para que vean de qué estamos hablando. Bien, este es un grupo de plantas muy comunes. El que quiere anota y después lo busca, Google les va a responder bien cómo se escriben, no se preocupen. Son plantas, por eso digo que son plantas versátiles, plantas que se puedo moverlas en diferentes espacios del jardín y me van a funcionar. La primera cintada que aparece acá es el Liriope muscari, si quieren lo anota. Es una planta que vienen muchas, muchas no, pero en algunas variedades como de hoja de verde, de hoja variegada, y viene de floración lila, como vemos acá, esta es la inflorescencia, y de flor blanca. Funciona en sol y en sombra. Es una de las integradoras para las borduras por excelencia, tiene una altura de unos 30 centímetros, entonces yo puedo, esta curva, por eso la puse acá, recorre, hace una S sobre una parte de plena sombra y otra de pleno sol. Por eso es una planta versátil y fácil, porque si yo quiero generar integración, que es lo que se busca en los espacios verdes, puedo ubicarla tanto en sol como en sombra. Entonces eso hace que sea una planta fácil de usar, no requiere mucho mantenimiento, alguna división de mata que hace que produzca más plantas después. Después acá una muy conocida, la Impatiens, que tiene muchos colores, que es la alegría del hogar en Argentina. Aclaro esto porque, por ejemplo, en algunos lugares de Brasil le dicen María Sinvergüenza, dependiendo del lugar, pero el género es Impatiens. Es una planta también muy noble, que funciona en sol y en sombra, que por ahí es bianual, a veces dura un poco más, pero que va a hacer que le pueda dar color a lugares de sombra y también a lugares de sol. Y arriba tenemos algo que se llama Duranta aurea. Anoten esto si quieren, todo el género Duranta es una planta totalmente versátil, porque funciona en sol y en sombra, y además florece en sol y en sombra, y salvo que esté en un clima muy expuesto al frío, permanece el follaje todo el año, y hay dos divisiones, las ornamentales por follaje, o sea que lo importante es que mantengan el follaje, como esta, como la Duranta aurea, y las ornamentales por flor. Todas las durantas del género Duranta, ornamentales por flor, florecen casi todo el año, lo que resolvería esto que hablábamos del color todo el año. Salvo un periodo de invierno tendríamos color durante todo el año. En la siguiente foto aparece esa misma Duranta, es el mismo jardín, esa misma Duranta en diferentes momentos, ¿no? Y arriba aparece, esta es la Duranta aurea ornamental por follaje, y aparece una Duranta erecta. Las dos funcionan tanto en sol como sombra. La que está arriba, que es la Duranta erecta, es mucho más, valga la redundancia, erecta, es mucho más suelta y muy florida, atrae mucho mariposas, tiene un olor, la variedad esta le dicen geisha, y acá en la zona comúnmente le dicen chocolate, porque tiene olor a chocolate blanco. No se percibe al pasar, pero sí, si uno se acerca a la floración y la huele, se huele ese sabor entre vainilla y chocolate blanco. Bien, seguimos un poquito. Bueno, otras de las plantas bastante utilizadas. Esta que está acá es para sombra. Esta es la que vimos recién, Duranta aurea. Esta en realidad no es que es solo para sombra, la puedo poner en lugar de sol, pero en verano va a desaparecer. Lo que tiene es que tiene una particularidad, que es que en invierno va a estar espectacular, sobre todo en las zonas donde hay diferencia climática. En las zonas donde no hay diferencia climática funciona todo el año, salvo que haga mucho calor. Es de clima más bien templado. La que tenemos abajo, que resiste mucho frío y mucho calor, es un cubresuelo que se llama persicaria. Persicaria, en este caso, antes era polígono, una persicaria, es un cubresuelo muy chiquitito, que salvo que esté muy expuesta al frío, no pierde ni siquiera ni hoja ni flor en invierno. Si no está expuesta al frío, en un lugar de sombra o en un lugar de sol protegido,
va a tener hojas y flores todo el año. Bien, acá tenemos varias. Ya sé que estoy pasado, Fer, pero yo me entusiasmo con hablar de esto. Vos decime, No, Moro, yo sigo. no, seguimos, podemos seguir Bueno, tranquilamente. Estaba perfecto. súper interesante y seguimos adelante. No hay problema. Bueno, acá tenemos varias. Una que en nuestra zona, voy a empezar por esa para descartarla. En nuestra zona en particular, que se usaba mucho, esta es de pleno sol, no es versátil en cuanto a iluminación, pero ahora está pasando que con la humedad que tenemos acá en La Plata, en Buenos Aires, en los lugares húmedos, se enferma, o sea, que es una ruelia, esa que está ahí de flor violeta. Por eso no me voy a detener en ella, ya yo hace varios años que no la estoy usando, pero acá tenemos esta que está acá arriba, que es un jazmín de leche, le dicen nombre común, Trachelospermum el nombre científico, Trachelospermum jasminoide. Esta funciona en sol, en media sombra y a veces en sombra sin florecer tanto, se usa mucho para cerco y da en verano una floración blanca con un aroma espectacular. Acá repetimos la que vimos recién, la Duranta áurea. La pongo ahí porque para que vean que puede llegar a 2 metros y pico de altura, pero tolera muy bien la poda y la puedo mantener hasta como cerco. Esa que vimos recién, la Duranta áurea, tiene la particularidad de que si está muy expuesta al frío, se pone negra la hoja, pero un negro brilloso que no es como seco, dura muy poco periodo en invierno, y ni bien se empieza a caer esa hoja, ya están los brotes verdes debajo. Por eso la consideramos casi perennifolia, porque es muy breve el periodo donde puede tener pocas hojas. Acá en Argentina le decimos el nuevo Agapanthus. Esto que está acá es un dietes. También, como el Agapanthus, es originario del sur de África, y es una planta que funciona en sol y en sombra, florece en sol y en sombra, y hay variedades acintadas y con floración desde 60 centímetros de alto hasta 1,80 m de altura. Es una planta que no tiene mucho requerimiento. El único inconveniente para la división es que tiene unas raíces un poco superficiales, pero una vez que está implantada en el lugar y pasaron 1 o 2 años, no deja de florecer durante todo el año. Claro esto porque al principio vamos a decir, no me florece el dietes, floreció solo una parte de la primavera. Cuando se estaciona, florece todo el año, y es esta integradora, con diferencia de altura, como hablamos del iriope, que el iriope era bajito, pero esta es más alta, que puedo ponerla en el jardín para integrar, para generar un concepto de planta cintada, de floración. Hay blanca, hay color amarilla, hay color crema, hay pequeñas tonalidades que van siempre en esos colores claros, que es más que interesante para usar y que se reproduce rápido, que ocupa el espacio rápido, ideal para bordes de pileta, que nunca se le cae la hoja y que todo el tiempo tiene floración. Perdón con esto de que nunca se le cae la hoja, en realidad mantiene el follaje presente, no se desnuda durante el año. ¿Por qué digo esto? Porque todas las plantas, aquellas que conocemos como de hoja perenne, el ficus, un género muy conocido, no es que no pierdan la hoja, la renuevan todo el tiempo, pero no se desnuda por completo la planta. Seguramente aquella tengamos que podar alguna hojita que se seque o algo. Y esta de acá abajo es la que les hablaba hoy. La foto esta no la favorece mucho para el concepto que quiero vertir, pero porque está a pleno sol. Es una planta de pleno sol y de plena sombra que tiene este follaje todo el año, no se le cae, tiene unos brotes en verde claro, pero esta variedad es un azarero enano variegado. El nombre científico es Pittosporum tobira, y la variedad Shima. ¿Qué es lo que pasa? Acá está pleno sol, pero da un verde seco, un verde muy desaturado, con un blanco, que en sombra parece como un color grisado. Parece raro esto, pero es lo que sucede. Entonces, eso sucede con esta planta en sombra que no sucede con muchas. Ilumina. Tenemos esta para iluminar, la Duranta áurea funciona en sombra, pero cuando yo quiero tonalidades y algo, el gris de esta planta funciona muy bien. Fer, si te parece, quiero retomar un tema de percepción del color, que me quedó de color y que tiene que ver con esto en la carpeta anterior. Sí, No quiero claro. dejarlo, no Dale, quiero dale, dejarlo Juan. sin eso, por eso me gusta también variar un poco de... Buenísimo. Bueno, para entender qué sucede con el color, los claros y oscuros y las tonalidades. Ahí vamos. Acá está. Bien. Bueno, yo les voy a poner una imagen
voy a dar por hecho que interpretan lo que yo veo. Un rodeante, un color rodeante, el cuadrado de afuera, tendiendo al amarillo, y el del medio tendiendo al verde. No digo verde y amarillo porque no son colores saturados, pero tendiendo al verde. Ahora voy a seguir con la imagen, y voy a decir que el entorno, o sea, el cuadrado más grande, tiende al verde, es un verde más saturado, y el interior tiende al amarillo. Si soy claro con esto, puedo pasar a la siguiente imagen y mostrarles qué sucede. Les puedo asegurar, porque lo hice con un Pantone en CorelDRAW, que los 4 colores de adentro son el mismo color. Si no me creen, acá tienen la comprobación. Si lo recorremos, vamos a ver qué sucede con eso. Entonces, ¿qué quiero aclarar con esto? Por esto lo de los claros oscuros y la percepción del color. Acá lo veo verde, más verde que lo normal. Acá lo veo amarillo, es el mismo color. El color nunca se percibe aislado. Entonces, cuando vayamos a usar todo esto que sucede con las paletas, tenemos que tener en cuenta que va a depender del entorno en donde está. Si es un entorno oscuro, este color se va a ver claro y va a servir para aclarar, pero si es un entorno claro, este va a ser un color más oscuro y no va a servir para aclarar. Vuelvo a la imagen de las plantas. Este va a ser claro, pero enfrentado con este que está acá, no va a ser tan claro. ¿Me explico? Bien. No sé si los mareé un poco con esto de la percepción. Los dejo picando. Está claro, se entiende. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, otra vez, fíjense acá qué sucede. También aparece el amarillo por ahí sutil, el verde presente, el azul y el rojo, pero más en un color bordó. Bueno, acá que tenemos, todas estas plantas que ven ahí, son de estas plantas fáciles de las que hablamos. Fíjense que puedo generar este espacio con plantas fáciles. Por lo menos en nuestra zona. Claro esto porque va a variar mucho. Esta es un género que seguramente funciona en todos lados porque tolera mucho el frío, tolera mucho el calor. El único problema que tiene es si lo plantamos por debajo del cuello, como muchas de las plantas. Si lo enterramos demasiado, puede humedecerse si está a la sombra, pero si no, funciona en sol, funciona en sombra, mantiene el follaje, lo puedo usar en casi todos los climas. Es el Phormium. Todo el género Phormium, salvo los híbridos nuevos, bueno, eso tenemos que analizarlo después, pero los Phormium más conocidos funcionan. Este que está acá es un iris louisiana, iris louisiana. Este iris funciona en sol y en media sombra por lo menos, y funciona dentro del agua, como es el caso acá, y fuera del agua. Y nos da esto cuando la planta ya está avanzada, lo da en octubre, septiembre-octubre, pero cuando la planta ya está avanzada en crecimiento, desde julio empieza a florecer y da esas flores azules. Hay de todos los colores, y le compite a otro iris que es el germánica. Esto que está acá es el hermano verde, digamos, del otro que vimos, que es el azarero enano, este que vemos acá, que es el Pittosporum Tobira Willers, que es el azarero enano, pero de color verde. También funciona en sol y en sombra, tolera muy bien la poda, puede llegar a una altura de 1,5 metros, pero también lo puedo podar y mantenerlo chiquito. Las trepadoras que están acá las vimos recién, son muy vigorosas, las tengo que usar en lugares donde puedan colonizar bien, sin problemas. No es este el caso, al lado del estanque se sacó una parte, detalle de color, porque funcionan muy bien, florecen hasta en sombra, obviamente van a florecer mucho más hacia el lado del color, pero es una planta que la planto y me va a dar resultado. Aclaro estas cosas porque después se van a ir dando cuenta. De esta planta hay muchos colores, es la Thunbergia alata, le dicen Susana de ojos negros, ojos de poeta, es esta, voy a agrandar un poquito que la vimos hoy, es esta que está acá, ahí está en amarillo y ahí está en naranja. Esos dos colores son muy vigorosos y funcionan bien. Hay blanca y hay roja, pero no tienen la misma vigorosidad. Por eso, si necesitan crecimiento rápido para ocultar una pileta, para ocultar, como en este caso, la vista de una casa desde afuera, para tapar las rejas, para lo que sea ya, esa planta les va a resolver en una temporada, hablamos de temporada de primavera-verano, o si estamos en un lugar de clima cálido, va a ser en 3 o 4 meses, va a tener un crecimiento espectacular y va a ir tapando, y en 6 meses va a cubrir todo el espacio. Por eso es una planta fácil para resolver problemas.
Acá tenemos Agapanthus, no me voy a detener muchos en eso, muchos lo conocen, vamos a ver si ahí avanzamos un poco más. Esto viene bien también para ver, fíjense cómo la planta que vimos recién, el Phormium, cómo se destaca y se ve rojizo acá, por el entorno verde que tiene. Otro detalle del color, lo que vimos de la percepción. Acá se ve marrón, es la misma planta, pero no tiene un entorno que haga que se vea, acá se ve un poquito más rojizo. ¿Por qué? Porque tiene el entorno verde que hace que el color se perciba como eso, como el contraste y como contraposición. Es así como un tips, si tengo una planta de estas llamadas bordó o de color morado en el follaje, que en realidad tienen un marrón con una tonalidad, le tengo que poner del otro lado un color como opuesto, como es el verde, un color bastante llamativo, para que se vea esa tonalidad. Si pongo un rojo detrás de esa planta, la voy a ver directamente marrón. Esto es más o menos lo que estábamos hablando de la percepción. Bien, acá tenemos otro de los formios, que está acá, que es el verde, funciona genial también, solo sombra, más grande, 3 metros y un poco más también, se puede usar para cerco. El inconveniente de los formios que estamos viendo es la cobertura inferior, fíjense que tiene una forma abierta, yo tengo que buscar con qué planta cubrirlo debajo, pero sé que va a estar presente todo el tiempo. ¿Alguna más? Bueno, es una de las predilectas acá, la Delia grandiflora, flor y follaje todo el año, sol y sombra, funciona sin problema, tolera temperaturas altas, tolera heladas pero pierde un gran porcentaje de follaje, pero lo tolera bien, así que es una planta totalmente versátil. Yo les digo plantas comodines, porque las puedo acomodar en cualquier situación, pero es una planta además muy, muy integradora. ¿Alguna más así? Abutilum. Quiero ir pasando, Fer, porque me queda mucho y quiero ver algunas más. El Abutilum todos son bastante resistentes, pero por ahí no es tanto para principiantes. Agapanthus africanus lo vimos, otra planta que es del sur de África. Funciona muy muy bien en sus variedades, enanas, grandes, color blanco, en color celeste, y bueno, el que les mostré hoy, que es una joyita, que es para destacar lo que es el Inapertus. Ahora están llegando otras variedades, pero este que es Inapertus lo que tiene es que prolonga la floración del anterior, porque lo hace en esta zona en finales de enero y febrero, y el otro lo hace de diciembre, finales de enero, el celeste. En la siguiente foto se ve, miren, acá está el celeste perdiendo la floración, ahí, y acá se ve avanzando el azul. Entonces, en la misma tonalidad de frescura, salvando las diferencias entre el celeste y el azul que hablamos hoy, genera que se extienda el color y que la paleta esté presente si la elegí. Bien, bueno, una planta muy utilizada acá, no en Europa. En Europa la verdad que es lamentable ver como un hongo que está avanzando mucho, se está en los grandes jardines formales se está destruyendo los Buxus, es un Buxus sempervirens. Allá ya se está usando un rus, una variedad de rus, no el árbol, un arbusto que se parece para reemplazar esos Buxus. Por suerte acá todavía no llegó, se siguen usando, pero hay que tener presente que esto puede pasar. Es una planta que funciona en sol y en sombra, ideal para hacer topiaria, para hacer estas topiarias, se llama el arte de darle forma a la planta, porque crece muy lento, entonces no requiere mucho mantenimiento. Todo el mundo piensa que esto lleva mucho trabajo y realmente no, y es ideal para los jardines formales o las casas de estilo francés. Bueno, una que me gustaría compartir también, no quiero dejar de compartir, la Dianella tasmánica. Hay una variedad verde con flores violetas, pero esta lo que tiene, como las dos funcionan en sol y en sombra, es que ilumina. Otra vez el blanco presente funciona bien en sombra, además de en sol, tiene estas inflorescencias muy etéreas, el follaje está presente todo el año, crece bastante rápido, ideal para bordura de piletas, es una planta para principiantes y de las fáciles y además de las lindas y muy útiles. Bien, un género que no quería dejar de ver, viene del mismo origen que lo vimos recién, Dietes, del mismo origen que los Agapanthus, del sur de África, presente todo el año, acá tenemos los diferentes tonos, acá tenemos uno pequeño que no pasa los 60 centímetros, hay otras variedades.
mantiene el crecimiento, bueno, uno de hoja más ancha, mantiene el follaje, y cuando está establecido, floración casi todo el año. Bien, ahí tenemos las diferentes flores en las diferentes variedades. Otro helecho que funciona muy bien, más hacia las zonas cálidas, pero en la zona de Buenos Aires, hasta llegar a Bahía Blanca, digamos, porque ahí por ahí los fríos lo complican un poco, pero es bastante resistente. Y con las temperaturas extremas, con mucho calor y mucho sol, o con mucho frío, se puede quemar un poco, pero se poda, rebrota sin problema, que es el Dryopteris. Este helecho acá se ve mucho, es bastante colonizador, y tiene un tono de verde claro que también ilumina en sombra. La Duranta áurea ya hablamos de ella, fíjense acá está podada, se usa mucho como cerco ahora, como seto, bajo. La Duranta erecta es de las que le hablé hoy. Ahí está la Duranta áurea, la Duranta erecta, y acá debajo tenemos los Liriopes muscari. Estas plantas, el único sol que reciben es este que ven acá, y en pleno verano. Esto marca, también las tengo a pleno sol en otro jardín. Esto marca la ductilidad de la planta, cómo puede estar en una situación y otra. Otra variedad de durantas, hay muchas, y todas funcionan igual. El iris louisiana, que les hablaba hoy. Ahí tenemos las variedades de color. Antes pasaba que no le tenía competencia al germánica porque no había en color rojo, ahora hay. Así que el germánica para nuestra zona es un poco complicado porque es más de zonas secas, más hacia el sur. Acá en un clima húmedo como nos toca a nosotros nos cuesta con el iris germánica, y el iris louisiana medianamente lo vino a reemplazar. Bien. Lonicera japónica, otra planta Phoenix rebeleni. Bueno, la lonicera japónica es un cubresuelo que se utiliza mucho acá y que funciona en sombra y da ese color verde limón. Lo que tiene es que tiene una textura un poquito agresiva a la vista, es para grandes sectores, pero también funciona en sol y en sombra. Otra que funciona adentro de un edificio o afuera. El único cuidado hay que tener es que se quema arriba. En esta zona, por lo menos, se quema un poquito cuando es joven. Es una Phoenix rebeleni, que es una de las palmeras chiquititas que tenemos dentro del género Fénix. No pasa a los 2,5 metros, por eso es ideal para usar en jardines pequeños. Los Phormium, ahí tienen varias variedades de los que ya hablamos. Salvia greggi, es un híbrido que se usa mucho acá. Hay muchos colores, a ver si tengo más ahí, tenemos en lila. Esta es de sol y media sombra, y es una de las salvias, dentro de las salvias, por lo menos en esta zona, y en zonas más cálidas mucho más, mantiene el follaje y la floración todo el año, salvo en momentos, siempre en los momentos de mucho calor, de mucho frío, la mayoría de las plantas que mantienen el follaje todo el año y floración, bajan un poco la floración. La Salvia greggi es una de ellas, ahora ya está en flor, que está llegando el otoño, y quería mostrarles un poquito para cerrar, a ver si está acá, sí. Esta es la Salvia guaranítica, es una planta nativa de acá, de Buenos Aires, de Uruguay, de toda esta zona, que bueno, tiene el azul que es fantástico, y que la nativa, la Salvia guaranítica, lo que hace es avanzar en lugares de media sombra, le cuesta un poquito de pleno sol, pero también funciona, y después se hicieron muchos híbridos que forman matas. Esos híbridos que forman matas, que son el anterior, esta es una Salvia guaranítica variedad amistad, que es un híbrido, esos sí tienen flor casi todo el año. Estos en esta zona se pierden en invierno, los climas cálidos avanzan y muchos son bastante colonizadores. Bien, Fer. La verdad, sí. Impresionante. Sí, yo seguiría, a mí me encanta. No, se te nota esa pasión. Bueno, la verdad que impresionante el recorrido, bueno, tus conocimientos impresionantes y todas las variedades. Así que bueno, hay muy buenos comentarios. Simplemente voy a leer algunos nada más porque ya estamos un poco tarde, sí. Pero bueno, todos comentarios de tu charla, excelente, muy buena charla, eso ni hablar. Había una pregunta que pasó hace rato que yo también me quedó la duda, que es cuando mencionaste esa planta violeta que dijiste que no se pone cerca de la construcción.
La glicina. La glicina. Y te preguntan por qué no. Porque busca agua y levanta, mira, tuve una experiencia particular con la glicina, levanta lo que sea, las raíces van buscando agua y van avanzando, además los estolones van por debajo y salen a 10 metros, 12 metros, Wow. no la podés detener, y a mí, ¿sabés qué me pasó? En una casa en particular, vi saltar una cerámica de un baño porque tenía raíces debajo, estaba levantada y saltó, venía buscando agua, entonces la planta penetra por los desagües y arriba en los techos rompe las tejas, entonces empieza a generar goteras, por eso no se debe plantar. Si ya la tienen y no les sucedió, bienaventurados sean, pero si tengo que elegir, y sobre todo para un cliente, o sea, uno con su jardín puede correr los riesgos que quiere, o con el de algún amigo que le preste el jardín para probar, pero con el de un cliente no. Entonces, si tengo el jardín de un cliente y quiere una glicina e insiste, me tengo que alejar de la casa y decirle que es una planta realmente colonizadora y que puede generar algún problema con eso. Cerca de piletas tampoco, por las cuestiones de los desagües y todo. Pasa con muchas plantas, los álamos, pero por eso recomendaba dejarlas lejos de la casa. Hay una si quieren anótenla, una planta que se llama Petrea vulgaris, sí, Petrea vulgaris, que genera un efecto bastante parecido, es muy linda, y no tiene problemas de raíces, y genera un efecto parecido, sin ser tan proterante, o sea, tiene flor y hoja casi juntas, pero genera lo mismo, tiene esos racimos de flores y es muy, muy linda. Hay blanca y hay violeta. Esa es una buena opción si tengo que poner cerca de la casa. Buenísimo, Moro. Bueno, acá también tuviste una muy buena asistente en Owner, que no sé quién es Owner, porque iba respondiendo a medida que vos ibas hablando, se ve que sabe del tema, así que le agradecemos porque iba colocando los nombres que ibas pasando, porque obviamente hay tanta variedad y tantos nombres científicos y tantos nombres sí, claro, populares claro, sería yo no los quería marear. Exacto. Entendimos perfectamente porque obviamente era una charla de presentación para presentar un tema, pero no es una clase como la que sí vamos a tener en el curso, que ahí sí vas a profundizar, ¿no? Claro, es una alumna mía del curso de Bellas Artes. Por eso me una de las mejores, diría yo. Sí, ahí tenemos varios. Sí, muy seguidora, la quiero mucho. Entonces, una alumna y amiga. Bueno, seguramente la conozco de haber dado clases ahí en la facultad. Sí, claro, te conoce también. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por el aporte, porque iba ya colocando, a medida que ibas hablando, iba colocando algunos nombres que iban. Y los nombres de las plantas iba poniendo. Gracias, Graciela. Así que Graciela, para la próxima ya le pones un 10. Sí, claro, ya lo tiene, ya se sacó varios ya. Sí, aparte trae manzana y todo. Eso es muy bueno, Bueno, Así que, me encanta que les haya gustado. Es excelente. Bueno, tenemos gente de todos lados. Tenemos gente de Escocia, de España, de México. De Escocia, de España, qué bueno. De Escocia está Carolina, que es una colega iluminadora, arquitecta que está viviendo ahí, de Asunción, de Perú, de Paraguay, de Bolivia. Así que bueno, ha sido... Misiones, dicen por ahí, qué genial. De Misiones, así que bueno, sería largo mencionar a todos, pero bueno, muchas caras conocidas también. Sí, de San Juan también, sí, genial. Acá en San Juan, Argentina. Buenísimo la asistencia y muy agradecidos. Rosy, darte el pie también para tu cierre. Esta actividad que organizamos desde Diseño y Más, lo organizamos junto con Marketing en Arquitectura de Venezuela. Así que, Rosy, te cedo la palabra ya para el cierre. Buenísimo, sí, bueno, también queríamos invitarles a que nos den su feedback, si gustan hacerlo por medio de las redes sociales, sería súper, para conocer cómo la pasaron y darnos la oportunidad de que más personas puedan conocer el Zoom y luego lo van a poder ver Dios mediante en el canal de YouTube. Queremos agradecerles a todos por la participación y al profesor Moro por tan maravilloso Zoom. Ha sido bellísimo, como dijiste en un principio, ver jardines o cuadros en movimientos, ¿no? Ha sido realmente súper especial. Y bueno, también quería invitarles a conocer el canal de YouTube de Diseño y Más, donde tiene otros Zoom que han realizado anteriormente también muy, muy buenos. Y bueno, seguimos, vamos que vamos, hasta pronto. Y bueno, Fernando,
¿Así quieres decir algo más? No, agradecerte, Rosy, todo el apoyo. Bueno, ella tiene una empresa de marketing en arquitectura muy activa desde Caracas, así que visiten la página también. ¿La podés poner la página, Rosy? Escribirla en el chat, así te visitan también. Hay información también desde su página. Y también gente de Navarro. Bueno, tenemos amigas de Navarro. Navarro es una localidad a 100 kilómetros de Buenos Aires, que tenemos la suerte y el honor de abrir una sucursal de Diseño y Más este año, que bueno, la voy a dirigir yo, acompañado por Susana, por supuesto, así que estamos muy contentos de esa posibilidad que se nos presenta. Mañana voy a andar por ahí, Alejandra, voy a visitarlos y bueno, y estamos empezando en abril ahí estaré. una sucursal nueva en Navarro. Así que bueno, agradecerles a todos. Ahí vemos también profe Diego Cervantes, que es nuestro profe del curso de SketchUp también. Hola Fer, ¿qué tal? Susana, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Diegui? Bienvenido Diego, que es nuestro profe Muchas desde gracias. Perú. Desde Perú está dando cursos desde el año pasado de un curso de SketchUp, es nuestro profe de SketchUp, y este año lo va a volver a repetir en el mes de abril. Así que estén atentos porque empezamos de cero, SketchUp de cero, y terminan diseñando con ese programa. Así que tengan en cuenta eso, que es bien interesante también. El primero que vamos a lanzar es el curso de Moro, que justamente tiene que ver con... yo les voy a compartir acá algunos datos simplemente para que tengan en cuenta, a ver si estoy compartiendo. Ahí estamos. Sí, claro. Ahí en este caso, bueno, el seminario que estamos por lanzar, que son 3 niveles, cada uno de 4 clases, y vamos a empezar el primer nivel desde cero, es decir, que no se necesitan conocimientos previos. Ahí yo les hice un detalle de los temas por clase, pero después en la página que pueden visitar está aún más especificado de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 3 niveles. Acá yo les coloqué el primero, pero en la página están especificados los 3 niveles. Así que, bueno, era invitarlos a que se sumen a ese seminario, bueno, que realmente Moro tiene toda la experiencia del mundo para llevarlo adelante, estamos muy contentos con eso. Ahí están los valores, le pusimos, realmente creemos un valor tanto para Argentina como para el exterior accesible, para que lo puedan hacer, teniendo en cuenta son clases de 3 horas por Zoom, los días viernes de 18 a 21 horas. La clase se va a dar virtual y bueno, tiene la posibilidad de participar también desde otros países, de otras ciudades también, que se quieran sumar a esta propuesta de paisajismo. Ahí tenemos, este va a ser nuestro primer seminario del año y tenemos calendarizado ya hasta diciembre, ya algunos están en la página y otros los vamos a ir colocando en las próximas semanas, pero ya hay algunos ya de los que tenemos planificado dictar. Así que visiten la página y ahí entonces van a poder ver toda la oferta de cursos. Así que, bueno, gente, Moro, te dejo la despedida un final. Placer. Y ya... Bárbaro, bueno, los El placer espero. fue todo nuestro, fue un placer. Moro. Bueno, gracias. Disfruté mucho de la presencia, de compartir. Me quedaría más tiempo, como saben. No, bueno, ya sabemos. Y nosotros también. Los espero, nosotros nos quedaríamos mucho también. Sí, los espero en el curso y ahí vamos a charlar un montón de todo esto y mucho más. La idea es empezar desde lo básico. No necesitan conocimientos y si los tienen, bienvenidos sean. Y después vamos a ir avanzando en los diferentes niveles, pero hay muchas cosas interesantes para ver, del color, wow, mucho más. Así que bueno, los espero. 18 de marzo comenzamos con el curso y me gustaría contar con ustedes. Genial, Moro. Bueno, y gracias por interrumpir tus vacaciones. No, un placer. Un placer. Para mí, el paisajismo son vacaciones también. Es pura pasión. Te entiendo perfectamente. Así que muchísimas gracias. Y les mandamos un gran abrazo a todos y a todas. Y la verdad que ha sido un placer contar con vuestra presencia. Y estamos entonces en breve ya con otras actividades que les vamos a ir avisando. Y bueno, les mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por estar. Muy bueno todo. Saludos a Moro, todos. como siempre, excelente. Chao, muy bueno. Chao, Gracias. Chao, gracias. Chau, chiquititas.
Excelente clase, muchas gracias. Bueno. Yo el viernes voy a estar, Moro, ¿eh?